Perfecto, hoy sí. Eh, Continuando con lo que es el contenido de esta primera unidad, no sé si ya se fijaron en la plataforma, pero les subí el día de un video de una clase de lo que es el capítulo número 3. Esto con el propósito de poder avanzar en cuanto a los contenidos, ¿verdad? Eh, vamos a, vamos a hablar hoy de lo que es este capítulo que es muy importante, muy interesante, como es el capítulo número 4. Este capítulo número 4 eh, habla específicamente de dos temas fundamentales y el cual hay mucho trabajo en lo que es economía, porque siempre se hace referencia a lo que es la oferta y lo que es la demanda, ¿verdad? Entonces, nosotros los economistas utilizamos muchos de estos términos, tanto de oferta como demanda, del cual se desprenden muchas variables a nivel micro, a nivel macroeconómico, para que nosotros las podamos analizar. Y, lógicamente, esta es una clase de principios que lo que ustedes van conociendo es la base, digamos, son cositas pequeñas y en la medida que vamos entrando aún más dentro del campo de la economía, vamos viendo muchos temas relacionados a la oferta y a la demanda. Entonces, el capítulo número 4 nos habla de lo que son dice el título que lleva, las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. Siempre a nivel de ejercicios o en la aplicación, digamos, diaria, la que tiene más trabajo es la demanda, ¿verdad? Porque la demanda generalmente es la mayor en todo, pues cuando hablamos de demanda, quiero que entiendan ustedes que estamos haciendo referencia a los consumidores. Cuando hablamos de oferta, estamos haciendo referencia a la empresa o al productor, ¿verdad? A eso hacemos referencia. Eh, la demanda, por ejemplo, vamos a ver varios conceptos de la demanda, en el cual son, son muy similares con los conceptos de la oferta. Si ustedes, cuando tengan el material a mano ahí, ustedes van a ir leyendo la parte que está relacionada con la demanda y la parte que está relacionada con la oferta. Y se van a dar cuenta que los conceptos, en la mayoría de ellos, hacen la diferencia entre una y dos palabras, que si aquel hablaba de demanda o de consumidores, aquel habla de oferta o de empresas o de productores, por decir así. Entonces, vamos a ver algo ahí de la parte de contenido para que hagan esa diferenciación entre los conceptos. Yo siempre les digo de que no es tan más importante que usted un concepto se lo aprenda de pe a pa. El concepto debe ser analizado en toda su extensión, de tal manera que usted lo pueda aplicar en cualquier ejercicio, porque un cambio de un juego de palabras algunas veces le quiere decir otras cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en relación a esto. Entonces, eh, realmente cuando hablamos de oferta y demanda, no puedo pensar yo de que sean dos conceptos que no nos van a servir. Sin embargo, son dos variables que ayudan mucho al funcionamiento de la economía, ¿verdad? Eh, Nosotros aquí analizaremos el papel de los compradores y el papel de los vendedores
y la manera en cómo estos interactúan en, en un mercado perfectamente competitivo, como es el mercado del cual hace referencia este capítulo. Eh, Cuando hablamos de un mercado perfectamente competitivo, estamos haciendo referencia a que existen un número considerable, o muchos, vamos a decir, compradores, como también existen muchos vendedores, ¿verdad? Este mercado competitivo tiene algunas características, ¿verdad? Que son muy importantes poderlas conocer. Sin embargo, en el libro solo hace referencia a dos, pero son tres las características que tiene un mercado competitivo o un mercado competido o un mercado en competencia perfecta que también se le llama. Porque el otro mercado, los otros mercados más comunes es el mercado que se le conoce como un monopolio y como un oligopolio también. Pero nosotros nos vamos a centrar en este mercado en competencia perfecta o mercado competitivo. Entonces, dice que hay dos características aquí en el libro, pero son tres las que los libros, con la excepción de este, habla de dos. Dice que los bienes que se venden deben de ser exactamente lo mismo. La segunda característica es que los compradores y los vendedores no, no pueden influir en el precio del bien. Es decir, que tanto compradores y vendedores se vuelven tomadores de precios, ¿verdad? Porque no pueden influir en el precio del bien. Y la otra es, que no está en el libro, es que tanto compradores como vendedores pueden ingresar o salirse libremente del mercado. Entonces, son tres características de un mercado competitivo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un mercado, se nos viene a la mente el mercado de donde venden verduras, frutas y qué sé yo, y no es más aquel lugar donde convergen tanto compradores como vendedores para ofrecer un bien en particular. Entonces, a eso nosotros le llamamos mercado, pues, y yo creo que el concepto de mercado y la idea de mercado que es, pues la vivimos casi a diario cuando nos toca estar saliendo. Ya el mercado competitivo, como les había dicho, pues siempre hay múltiples compradores y vendedores. Lo único que se dan otro tipo de fuerzas, ¿verdad? Y se hace otro tipo de análisis para poder hacer referencia a él. Este mercado en competencia perfecta, mercado competitivo, nosotros lo profundizamos en la segunda unidad. Hay un capítulo en el cual vamos a hablar sobre esto, ¿verdad? Porque es muy importante y es una base realmente que se tiene para microeconomía. Eh, yo he podido ver que dentro del pénsul o del sílabo, vamos a decir, del sílabo sería de principios no está el mercado en competencia perfecta, pero yo lo toco en la segunda unidad para que cuando estemos en micro el conocimiento sea mucho mejor, pues no van a entrar de cero. Bueno, hablando de estas dos variables que son sumamente importantes, la primera que vamos a analizar va a ser la variable de la demanda. La variable de la demanda, eh, tenemos que conocer tres conceptos, lo que es la curva de la demanda, la cantidad demandada y el cuadro de demanda, y una tercera que es una cuarta, perdón, que es la ley de la demanda. Pero estas tres primeras, cantidad demandada, curva de demanda y cuadro de demanda, al cuadro de demanda ustedes lo van a encontrar en otros libros y lo van a conocer como una tabla de demanda o lo van a conocer como un plan de demanda. Eso es lo mismo que hablar de una tabla de demanda. Ya, cantidad demandada es una cosa y curva de demanda es otra cosa. Entonces, cuando nosotros vemos el concepto de una curva de demanda que nos muestra, dice, la relación entre el precio y la cantidad demandada, nosotros vamos a ver que la demanda nosotros la podemos
analizar como una demanda en forma lineal o como una demanda en forma de una curva. Hay algunas aplicaciones que varían dentro de una demanda dependiendo la forma que ésta tenga. No es lo mismo calcular, por ejemplo, la pendiente sobre una demanda en forma lineal a sobre una curva de demanda entre los puntos, ¿verdad? Lógicamente, para calcular la pendiente necesitamos dos puntos, sea lineal la demanda o sea en forma de curva. Entonces, vamos a ver esta partecita porque es sumamente importante y en el capítulo número 1 se hablaba de lo que era el apéndice y ahí hacía un poco referencia a lo que era el cálculo de la pendiente de la demanda. Entonces, todo eso nosotros lo podemos aplicar acá y vamos a conocer por qué esos valores en algunos casos son iguales o en otros casos son diferentes al momento de calcular la pendiente. Pero bueno, cuando nosotros hacemos referencia a la cantidad demandada, por ejemplo, de un bien, es querer interpretar de que estos compradores cuánto están dispuestos o tienen esa capacidad de poder comprar, ¿verdad? El precio es una variable sumamente importante para poder determinar si las cantidades aumentan o disminuyen, ¿verdad? Generalmente las personas se van más por los precios que por otras variables para poder consumir, vamos a decir. Entonces, otro de los eventos que nosotros vamos a ver es la ley de la demanda. Por ejemplo, la ley de la demanda dice todo lo demás constante y la cantidad demandada de un bien cae cuando el precio de un bien aumenta. Entonces, nosotros decimos así en nuestras propias palabras, a un mayor precio, menor cantidad demandada. A un menor precio, mayor cantidad demandada. Y aplicamos un concepto que se le conoce como ceteris paribus. Cuando nosotros decimos ceteris paribus, ¿sí? Ceteris con C, paribus con B labial, hacemos referencia a que todo lo demás decimos constante. Cuando decimos todo lo demás constante, estamos queriendo decir que no vamos a analizar otras variables, solamente las variables que nos están dando, ¿verdad? Es decir, cuando yo hablo de una demanda y las variables a las cuales hago referencia es el precio y es la cantidad, que la variable precio siempre va a estar en el eje de las ordenadas y que la variable cantidad siempre va a estar en el eje de las abscisas, y digo ceteris paribus, estoy queriendo decir que no voy a hablar por decir así, un determinante de la demanda, como es el ingreso, como son los gustos, qué sé yo. O no voy a empezar a hablar de un impuesto, qué sé yo. O sea, solamente me voy a enfocar en esas dos variables. A eso se refiere ceteris paribus, todo lo demás constante. ¿Por qué? Porque producto de otras variables se puede influir en que esa demanda se desplace a la derecha o a la izquierda, o que en esa demanda, por ejemplo, haya un cambio sobre una misma demanda, es decir, moverme entre los puntos. A eso nosotros le llamamos movimientos a lo largo de nuestra demanda o de nuestra curva de demanda, ¿verdad? Aunque la demanda sea en forma lineal, hay veces que decimos nuestra curva de demanda, que es en forma lineal. Y cuando hablamos de desplazamiento, hacemos referencia a que la demanda nosotros la podemos desplazar a la derecha, que sería hacia afuera, ¿verdad?, de la gráfica, o hacia adentro. Entonces, ya vamos a utilizar la pizarra para hacer ese tipo de referencia, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a lo que es la demanda. Luego, nosotros vamos a empezar, o empezamos conociendo, por ejemplo, lo que es la demanda en forma lineal, o la demanda individual, perdón, la demanda individual. Entonces, la demanda individual es, por decir, Juan consume, vamos a suponer,
2 libras de carne a la semana. A Juan le encanta comer carne. Pedro consume 3, entonces libras de carne a la semana. Entonces, cada uno de ellos es la demanda individual. Y la suma de las demandas se le conoce como una demanda de mercado, ¿verdad? Generalmente, cuando nosotros queremos hacer un análisis, ¿verdad? Utilizamos la demanda de mercado, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cómo esta demanda de mercado la vamos a ir a trabajando. Entonces, la forma de trabajar en esencia, es casi lo mismo. Lo único es sumar las demandas individuales para poder construir una demanda de mercado, que es la demanda total, porque es la suma de las demandas de las diferentes personas, vamos a suponer. Entonces, por ejemplo, nosotros, si tenemos el material a mano, tenemos que en la gráfica número 1 tenemos una pequeña tabla. Esta tabla habla de 2 productos: el precio de un vaso de helado y la cantidad de vasos de helado. Entonces, se lee de la siguiente manera. Dice: a un precio de 0, la cantidad demandada son 12 vasos. A un precio de 50 centavos, la cantidad demandada son 10 vasos. Y así sucesivamente hasta llegar que a un precio de 3, la cantidad demandada de vasos es 0. Hay una característica fundamental en la demanda: que en la medida que los precios van aumentando, la cantidad demandada va disminuyendo, ¿ya? Y eso es una particularidad de lo que es la demanda, ¿ya? En cambio, cuando vamos a ver la oferta, en la medida que los precios aumentan, la oferta va aumentando, y por eso la oferta es totalmente creciente y la demanda es decreciente. Entonces, vemos nosotros que unir estos puntos, estas intersecciones, colocamos un puntito y trazamos una línea con nuestro lápiz, y al unir todos estos puntos, que son estos puntos de intersección, estos puntitos, lo que encontramos es lo que es la demanda, sea en lineal o sea en forma de curva. Entonces, y sobre ella nosotros podemos calcular, por ejemplo, las pendientes entre diferentes puntos. O sea, aquí ya empezamos a ver otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? En relación a lo que es la demanda. Otra de los subtemas dentro de este capítulo, que son importantes, ¿verdad? Todos son importantes, pero si nosotros aprendemos a diferenciar o a conocer, por ejemplo, la aplicación de los determinantes de la demanda, nos vamos a dar cuenta que no son nada nuevos estos determinantes. Los otros determinantes son muy conocidos. Es más, en nuestra vida diaria, en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de estudiantes, nosotros las aplicamos en muchos tramos de nuestra vida, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el primer determinante de la demanda. La demanda tiene 5 determinantes. El primer determinante de la demanda se le conoce como ingreso, la variable ingreso. Entonces, la variable ingreso, cuando nosotros decimos ingreso, nos estamos refiriendo a dinero, a dinero. En macroeconomía, ingreso no solo es dinero, implica otro tipo de situaciones, como por ejemplo, ingreso es, vamos a decir, inventarios, vamos a decir, estructuras físicas. A eso le llamamos ingreso, y en macro ingreso se utiliza como producción también. Entonces, pero aquí nosotros, cuando hablamos de ingreso, nos estamos hablando a la parte monetaria del ingreso. Entonces, hablar de ingreso es hablar de 2 variables, que es un bien normal y un bien inferior. O sea, ¿pero qué es un bien normal? Generalmente, yo siempre les digo que el 99% de los bienes son normales, porque siempre hay su excepción de aquellos bienes que son inferiores. Entonces, pero hay características de los bienes normales.
un bien, dice, por el cual todo lo demás constante. Un incremento en el ingreso lleva a un incremento en la cantidad demandada. Es decir, hay una relación totalmente directa entre el ingreso y la cantidad demandada o cantidad consumida. Hay una relación directa. Quiere decir, a mayor ingreso, mayor cantidad demandada. A menor ingreso, menor cantidad demandada. Entonces, ya lo vamos a ver aquí en la pizarrita. Eso es lo que les estoy explicando. Digamos, si hablamos de ingreso, decimos a mayor ingreso, o sea, cuando mi ingreso aumenta, mi cantidad demandada aumenta. Cuando mi ingreso disminuye, mi cantidad demandada disminuye. Aquí estamos hablando de un bien normal, por ejemplo. Es decir, hay una relación totalmente directa, totalmente directa. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un bien inferior, dice, un bien por el cual todo lo demás constante, o sea, ceteris paribus, es lo que quiere decir, todo lo demás constante. Un incremento en el ingreso lleva a una caída en la demanda. Es decir, si yo tengo que mi ingreso aumenta, mi cantidad demandada de ese bien va a disminuir. O si mi ingreso disminuye, mi cantidad demandada de ese otro bien va a aumentar. Entonces, aquí nosotros hacemos referencia a lo que son bienes inferiores o un bien inferior, ¿verdad? A eso hacemos bienes inferiores. Pero ustedes se preguntarán, si mi ingreso aumenta, mi cantidad demandada, por ejemplo, vaya así, si yo paso de ganar una cantidad de 10,000 mensuales a 20,000, probablemente si soy amante de los mariscos y yo en el mes me consumía 2 libras de pescado, por decir, de tilapia, producto de que mi ingreso aumenta, yo voy a comprar 4 libras de ese pescado. Entonces mi ingreso aumenta, mi cantidad demandada de ese bien aumenta. Si yo ya no gano 10,000, sino que no tengo trabajo, me voy a limitar en consumir un montón de cosas. Probablemente mi ingreso disminuyó, probablemente a 5,000 o a cero. ¿Ya? Mi cantidad demandada va a disminuir a una o a cero de ese bien. ¿Va? Entonces, hay algo bien importante en economía, que el ingreso puede ser cero, pero la cantidad consumida jamás va a ser, o producida jamás va a ser cero, ¿verdad? Porque la respuesta está en esto. Si usted no trabaja, o si yo no trabajo, por el hecho de no trabajar, voy a dejar de comer. O sea, siempre tengo que consumir. Entonces, el ingreso puede ser cero, pero la cantidad producida o consumida jamás va a ser cero en términos generales. Probablemente me voy a limitar, pero no es que, por ejemplo, no trabajo, no voy a comer frijoles, no voy a comer arroz. O sea, comer tengo que comer de una u otra manera. Por lo tanto, en economía, el ingreso puede ser cero, pero las cantidades producidas o consumidas jamás van a ser cero, ¿verdad? Jamás van a ser cero en lo que es en la vida real, pues. Eh, una tabla, yo le puedo colocar un precio de 10, cero, pero está sujeto, acuérdese que como decimos, el papel aguanta con todo, pues. Eh, Cuando hablamos de un bien inferior, por ejemplo, si el ingreso aumenta, la cantidad demandada disminuye. Tenemos algo, por ejemplo, como estudiantes. Estudiantes utilizamos el autobús. ¿Qué pasa si su ingreso aumenta? Digamos, no sé, ir a la universidad usted necesita, valía 7, 8 lempiras el bus, el pecero, como decimos nosotros, y probablemente a usted le daban 20 lempiras para ir a la universidad. Y con 20 solo era para el bus, nada de asomarse a la caseta. Entonces, ¿pero qué pasa si a usted todos los días le dan 100 lempiras? O sea, usted puede disponer y decir, ok, mi cantidad, mi ingreso aumenta, pero mi cantidad demandada del bus va a disminuir. ¿Por qué? Porque yo puedo parar un taxi y pagar 30, 40 lempiras y que me lleve a la universidad y no me voy a un pecero. Entonces, hay una relación inversa a las cantidades de esos productos que nosotros normalmente hemos venido utilizando. Y viceversa, si el ingreso disminuye, o sea, si ya no me dan los 100 lempiras, sino que me dan los 20, la cantidad demandada o utilizada del bus pecero va a aumentar, pues, producto de esa variable de ingreso que yo ya no la tengo como la tenía anteriormente. Entonces,
La variable ingreso como determinante es de mucha utilidad para los efectos de oferta y demanda y de otras variables que más adelante le vamos a ir viendo. Otro de los determinantes son los precios relacionados con los bienes. Cuando hablamos de los precios relacionados con los bienes, queremos decir que tenemos que hablar de dos tipos de bienes, bienes sustitutos y bienes complementarios. Entonces, un sustituto dice dos bienes por los que el incremento en el precio de uno lleva a un incremento en la demanda del otro, es decir, uh, dos productos que sean sustitutos uno del otro. Podría ser el caso, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la manteca con el aceite. Son sustitutos. ¿Qué pasa si el precio del aceite se duplica? O sea, las personas van a dejar de comprar el aceite probablemente, ¿va? Bajo ese supuesto, y van a consumir más manteca o viceversa, pues, porque las funciones al final son las mismas uno del otro, que es un bien complementario, dos bienes por los que el incremento en el precio de uno lleva a la caída en la demanda del otro. Me gusta colocar este ejemplo, por ejemplo, de un bien complementario. Las estufas, por ejemplo, que utilizan ese chimbo de gas. ¿Qué pasaba ahorita, por ejemplo? El precio del LPG, como le llamamos, se había disparado, creo que arriba de los 300 lempiras. Hace unos años estaba, ¿qué? 170, 180, hace 8 años aproximadamente, 200 cuando mucho. Entonces, ¿qué pasa? La demanda de esas estufas de gas en las casas comerciales se vino para abajo. ¿Por qué? Porque el precio se disparó. Entonces, aumentar el precio en un bien trae como consecuencia en la cantidad demandada del otro bien, ¿verdad? Y viceversa, podremos hacer el análisis. Otro de los determinantes se llaman los gustos. Bueno, decimos normalmente que para los gustos están los colores. Entonces, los gustos o preferencias, que también es utilizado este concepto, aunque nosotros no lo vemos aquí, sino que lo vemos en otros libros, en vez de gusto utilizamos las preferencias. En realidad, este determinante es bien subjetivo, ya porque lo que para mí es un color preferido, para otra persona no es preferido, ¿va? Producto de esto y esto y esto y esto y estas situaciones. Entonces, los gustos determina mucho, por ejemplo, si las cantidades demandadas van a aumentar o van a disminuir. Igual el ingreso, igual el precio relacionado con el bien, ¿verdad? Entonces, otro de los determinantes son las expectativas. Los comerciantes, los empresarios juegan mucho con las expectativas. Las expectativas eh, provocan muchas situaciones dentro de un mercado. Las expectativas generalmente buscan en gran manera protegerse con los precios. Por ejemplo, una bodega de granos acapara el mercado de frijol, por ejemplo, lo guarda, sabe que en este tiempo la producción de frijol es baja, el precio aumenta, se aprovecha, o sea, lo puede hacer, pues entonces juega con las expectativas del mercado, ¿verdad? Para probablemente compensar alguna pérdida que ha venido teniendo, y eso es válido en un mercado perfectamente competitivo o competido. Pues entonces, se da mucho el juego de lo que son las expectativas. El número de compradores no es lo mismo un número de consumidores, de un número de compradores de 200.000 personas para ofertar un producto en el mercado, a que el mercado que va a ir destinado el producto que yo voy a vender sea 1 millón de personas. Entonces, eso hace que mis cantidades demandadas aumenten considerablemente, manteniendo el mismo precio, pero mi utilidad se vuelve mucho mayor al final. Acuérdese de que hay muchos negocios que lo que buscan es vender volúmenes y que los precios, los márgenes de ganancias son pequeños, pero como es una rotación continua, semanal, diaria, entonces al final la ganancia es alta, producto de ese movimiento de comprar y vender a precios considerables que se pueden ir dando en el mercado. Entonces, estos 5 determinantes de lo que es la curva de la demanda nos muestra a grandes rasgos
lo que le sucede a la cantidad demandada de un bien cuando el precio aumenta. Entonces, esa es la función principal de estos determinantes. Esa es la función principal. Por ejemplo, ahí en la gráfica número 4 hace referencia a que nosotros, haciendo relación a lo que es una demanda, podemos hacer referencia a nuestra cantidad demandada a través de un desplazamiento de mi demanda o a través de un movimiento. Entonces, hay algo bien importante. Por ejemplo, cuando yo utilizo los determinantes de la demanda, generalmente estos determinantes en un 95 o un 100% son los que provocan que mi demanda se vaya a mover, se vaya a desplazar de forma total a la derecha o a la izquierda. Cuando yo estoy haciendo referencia a un cambio en los precios, es lo que provoca que mi cantidad demandada, como puede aumentar hoy, puede disminuir mañana. Entonces, vemos ahí nosotros en el material un clásico ejemplo de una política, por ejemplo, que desalienta a las personas que fuman. O sea, provoca que esa política, por ejemplo, desplaza la demanda hacia la izquierda. Es decir, una política en el cual, imagínense, por ejemplo, eh, que de repente eso no causó tanto impacto, que el cáncer, que fumar eso da cáncer, pues. Entonces la gente deja de consumir, ¿verdad? Pero sí usted pudo haber visto algún tipo de anuncios que salen unas personas con yo acá y que hace aconsejando de no fumar porque fumar provoca daños en la salud, pues. O si nosotros queremos ver un movimiento, por ejemplo, en las cantidades demandadas, producto de que el precio aumente o disminuye, el ejemplo clásico son los impuestos, por ejemplo. Son los impuestos, son los subsidios, vamos a decir también. Diferente, un impuesto es una cosa, un subsidio es otra cosa. Pero los impuestos provocan que mis cantidades demandadas disminuyan. Generalmente, estos productos que no son recomendables para la salud, ¿verdad? Por la salud, tienen impuestos altísimos de un 40, de un 50%. Entonces, un producto que le vale 40 lempiras y le dicen es que el impuesto es el 50%, o sea que va a pagar 60 de costo, ¿a cuánto lo va a vender? Entonces, cuando el precio está elevado, lo que provoca es que la cantidad demandada disminuya, pues, producto de ese impuesto. Entonces, hay algún tipo de productos que están en una economía que los impuestos son los que hacen ese tipo de movimiento. Luego vemos nosotros lo que es la oferta. Dice que la curva de oferta es la relación que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Cuando hablamos de la curva de la demanda, decía, es la relación que existe entre el precio y la cantidad demandada. Aquí dice precio y cantidad ofrecida. O sea, aquí ve usted una palabra que hace la diferencia, ¿verdad? Luego tenemos ley de la oferta, que todo lo demás constante, o ceteris paribus, y que la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio del bien aumenta. Es decir, a mayor precio, mayor cantidad ofrecida. A menor precio, menor cantidad ofrecida, ¿verdad? Entonces, algo así, cuando nosotros hablábamos de una demanda, que decíamos que esta es una demanda en forma lineal, la variable precio, la variable cantidad. También podemos ejemplificar por este otro lado una demanda en forma de línea. Esta es la cantidad, este es el precio, ¿verdad? Siempre son demandas, lineal, en curva. Si nosotros hablamos de una oferta, estamos haciendo referencia a una oferta lineal, ¿verdad? Con su precio y su cantidad. Y si hablamos en forma de curva, hablamos de una oferta siempre con su precio y su cantidad. Es decir, nosotros podemos siempre hablar de estos conceptos y son muy similares, y como les decía, el trabajo es mayor en la demanda que en la oferta. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, igual los desplazamientos o de la oferta son similares a los desplazamientos de la demanda, siempre está relacionado
con los determinantes que nosotros podemos analizar. Los determinantes que nosotros vemos en la demanda son 5, los determinantes que vemos en la oferta son 4, ¿verdad? Y comenzamos con el primer determinante, que dice el precio de los insumos. Eh, es, es lógico que si nosotros fabricamos un producto y los precios de la materia prima se incrementan, lo más seguro es que el precio del producto terminado va a ser más alto y que las expectativas vamos a tener de que si no tenemos competencia, probablemente siempre vamos a vender o vamos a vender más, pero si hay competencia, de repente los consumidores se van a ir por un precio más bajo. Entonces, ese determinante sobre los insumos, que es el precio de los insumos, provoca que la cantidad ofertada pueda aumentar o pueda disminuir. Otro de los determinantes para nosotros, que es sumamente importante para un productor, es la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, ningún, ningún empresario va a estar utilizando una tecnología obsoleta, por ejemplo. O sea, necesita ir a la vanguardia de la globalización, de los tiempos en que estamos, de tal manera que pueda producir mayores volúmenes y trabajar en cuanto a llegar a otros mercados. O sea, tener una política de mercado agresiva, pues, o sea, eso es lo que se está buscando de manera continua. Entonces, la tecnología eh, eh, tiende a reducir costos, y ahí generalmente que quien se ve afectado es la colocación de lo que es la mano de obra en cuanto a la tecnología. Por ejemplo, hoy en día un productor, digamos, de granos y que tiene 100 manzanas, digamos, de terreno, o 200 manzanas, y va a sembrar maíz, ya no lo va a hacer a pura yunta de bueyes. Hoy en día tiene ahí o contrata un tractor, un John Deere, y un par de días esas 100 manzanas ya están sembradas. En cambio, si lo hacemos a puros bueyes, o sea, nos vamos a estar meses para poder sembrar 100 manzanas con 5 o 10 yuntas de bueyes, y el costo va a ser elevadísimo en estos tiempos. Entonces, todo eso de la tecnología pues genera que al final las empresas puedan reducir lo que son los costos, ¿verdad? Otro, otra de las variables o de estos determinantes que nosotros utilizamos en la oferta están, por ejemplo, las expectativas. Las expectativas también las tenemos en la demanda y el productor juega con las expectativas, ¿verdad? El consumidor juega con las expectativas. Por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo un poco heladito, ahorita, ¿va? Están haciendo un frillito, eh, pero las expectativas de los que venden helados, por ejemplo, saben que ahorita las ventas no andan muy bien, ¿va? Las expectativas para ellos ellos desearían que todo el año fuera verano para que nosotros consumiéramos helados o buscáramos agua, por ejemplo, y más helada por producto del tiempo en que nosotros nos encontremos. Entonces, tanto los compradores como los vendedores, las expectativas son muy, muy importantes en lo que es un mercado, ¿verdad? El número de vendedores, o sea, no es lo mismo ser únicos para ofertar un producto a que tengamos competencia, pues. Entonces, eso influye bastante en lo que es las cantidades ofertadas en un mercado. Entonces, nosotros aquí en este capítulo vemos esas dos variables, luego empezamos a ver lo que es el nivel de equilibrio del mercado, en el cual sabemos nosotros y ya conocemos y lo hemos visto así a grosso modo por encimita de repente, cómo se calcula un nivel de equilibrio. Entonces, algo bien importante, ¿qué es un equilibrio? ¿Qué es un precio de equilibrio? ¿Qué es una cantidad de equilibrio? Son tres conceptos que usted los debe de conocer y manejar y ubicarse gráficamente dónde está y qué me representa. Situación en la que el precio de mercado ha llegado al nivel en el cual la cantidad ofertada y la cantidad demandada son iguales. Eso le dice cuando hay un equilibrio de mercado. Cuando hay un precio de equilibrio, precio
que balancea la cantidad ofrecida con la cantidad demandada. Es decir, el precio a una cantidad demandada y una cantidad ofertada es de tanto. A eso le llamamos precio de equilibrio. Cantidad de equilibrio, cantidad ofrecida o cantidad demandada a un determinado precio de equilibrio de mercado. Exceso, situación en la cual la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Entonces, el exceso se representa por encima o por arriba del precio de equilibrio del mercado. ¿Qué es eso? No es más que tener, por ejemplo, esto. Imagínense que producto de que nosotros ya graficamos una demanda X, ¿verdad? Vamos a suponer que tenemos este escenario. Tenemos una demanda, precio, cero, cantidad, tenemos una oferta. Esta intersección entre mi demanda y mi oferta, a eso nosotros le llamamos precio de equilibrio. A eso le llamamos precio de equilibrio. Equilibrio de mercado, perdón. A esto le llamamos equilibrio de mercado o el equilibrio. A esto le llamamos precio de equilibrio. Y acá sería mi cantidad de equilibrio. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, y en mi equilibrio gráficamente lo represento acá. Entonces, todo lo que está por acá encima, digamos, si mis puntos máximos son estos, si este es mi último punto, si este es mi último punto, todo lo que se mueve por encima de mi gráfica hasta mi último precio, que sería este, ¿verdad? Este es mi último precio. Todo esto se representa un exceso. El exceso es un exceso de la oferta, es decir, que estoy produciendo más de lo que se está demandando. Si mi último precio fuera este, por ejemplo, o fuera este, ¿vale? ¿Ya? Todo esto se representa como un faltante. Esto es un exceso, esto es un faltante. También a esto se le conoce como escasez, digamos, escasez, y a este se le conoce como un sobrante también, sobrante, ¿verdad? Son diferentes terminologías que se utilizan, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, un exceso a un precio, si este punto de equilibrio, digamos, son 3, y este punto de equilibrio aquí son 6, pero aquí hay un 4 y me dice a mí calcular el exceso a un precio de 4, lo que me está diciendo es que yo únicamente necesito saber cuánto es el exceso en este triangulito que yo tengo acá, porque me está haciendo referencia a este precio. O sea, yo no necesito calcular más arriba. Si tengo que ver cuál es mi último precio. Lo mismo acá, si solo me están pidiendo al primer escenario, por ejemplo, yo solo saco mi faltante o mi escasez al precio que me están pidiendo. Probablemente este precio sea un 2.5, por decir así. Entonces, aquí hay un juego en cuanto a poder identificar cuánto es mi escasez, cuánto es mi faltante y poderme ubicar sobre una gráfica para poder determinar en número de unidades cuánto me representa. También eso yo lo puedo representar a través de fórmulas, por ejemplo, lineales, utilizando la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta y utilizar el precio, sustituirlo en la variable P que lleva la ecuación, ¿verdad? Cada variable, cada función, sea una demanda o una oferta, está acompañada de una variable, que es la variable P, que es la variable precio. Entonces, sustituyo mi precio ahí y hago una resta y yo voy a obtener en mis cantidades que representan si es un exceso o que representan si es una escasez. Entonces, todo eso nosotros lo vemos en este capítulo, ¿verdad? Para que podamos analizar lo que tiene que ver, lo que es la oferta y la demanda. Hay tres pasos, dice, para analizar los cambios en el equilibrio. Tenemos, por ejemplo, que se debe decidir, el número 1, se debe de decidir si el evento mueve la curva de oferta o la demanda, o tal vez ambas. Es decir, tenemos que analizar cuál de estas dos variables, que es la oferta y que es la demanda, me está haciendo referencia para yo poderla mover. Cuando dice mover es poderla desplazar, pues, es decir, ubicarme a la derecha o a la izquierda. Ya vamos a ver eso.
El segundo paso que nosotros tenemos que analizar es, se debe decidir en qué dirección se va a desplazar. O sea, en qué dirección. La dirección es a la derecha o a la izquierda. Primero identifico el evento. El evento, ¿a quién está haciendo referencia? ¿A la demanda o a la oferta? En segundo lugar, bueno, si me está haciendo referencia a la demanda, yo voy a pensar si esa demanda yo la voy a desplazar a la derecha o la voy a desplazar hacia la izquierda. Y el tercer evento es, se debe utilizar una gráfica para poder representar mi oferta y mi demanda y ver cómo un movimiento cambia el precio y la cantidad de equilibrio. O sea, eh, aquí hay un juego de, de, de gráficos, ¿verdad? En el cual nosotros tenemos que determinar a qué está haciendo referencia. Y vamos a tener tiempo para hacer esto. Probablemente nos vamos a tomar unos 10 minutos más, producto de estar esperando los que no habían ingresado, para que podamos ver un par de ejercicios prácticos y que el cual le van a servir mucho para este capítulo. Ya vimos lo que hacía referencia a lo que eran los movimientos y lo que eran los desplazamientos, ¿vale? Dijimos que los movimientos son sobre una curva, sea demanda o oferta, y los desplazamientos es desplazar de manera entera o general la demanda o la oferta a la derecha o a la izquierda. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, los puntos de equilibrio, nosotros podemos ver, por ejemplo, voy a borrar acá. Nosotros podemos ver que yo puedo jugar con mis ofertas y con mi demanda y puedo inventarme los ejercicios, por decir así. Pues. O sea, eso es bajo los supuestos de... Imagínense, por ejemplo, un juego de gráficas, que yo tengo mi cantidad. Yo tengo esta gráfica. Esta es mi oferta 0, esta es mi demanda 0. Lógicamente, este es mi precio de equilibrio. Esta es mi cantidad de equilibrio. Este es mi equilibrio de mercado y como es el primero, vamos a decir que es mi equilibrio de mercado 0. Entonces, yo tengo este escenario. Entonces, si hay un evento y ese evento me dice que mi demanda va a verse desplazada, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda, vamos a suponer que yo voy a desplazar a la derecha, entonces yo voy a tener otra demanda y esta va a ser la demanda 1. Si no hay más información, mi nuevo nivel de equilibrio va a ser la intersección de la oferta con la demanda nueva. Este caso va a ser este va a ser mi equilibrio 1, vamos a suponer. Este va a ser mi equilibrio 1. Y este va a ser punto de equilibrio que me va a decir que mi cantidad de equilibrio ya no es este valor, sino que va a ser este nuevo valor y que mi precio de equilibrio va a ser este nuevo valor, ¿verdad? Este va a ser mi nuevo valor. Entonces, yo puedo representar estos juegos. Miren, aquí hay una situación bien importante. No es lo mismo desplazar una demanda con esta magnitud, por ejemplo, que se ve bastante considerable, a que yo la vaya a desplazar por la mitad, ¿verdad? Entonces, también tenemos que balancear qué es lo que nos están pidiendo. Yo puedo tener otro escenario, por ejemplo, voy a borrar este. O sea, aquí hay un juego de cualquier cantidad de gráficas. Vamos a ver un poquito más grande. Para que se vea un poquito mejor. Siempre voy a partir de un punto de equilibrio para una oferta, una demanda, mi precio y mi cantidad. Yo aquí, por ejemplo, estoy haciendo hablar lo que es este gráfico, por ejemplo. Lo que es este gráfico. Aquí yo lo estoy haciendo hablar. O sea, si yo no le coloco las variables, este gráfico se convierte en mudo, digo yo, en mudo. Y los gráficos los tenemos que hacer hablar. Y hablar es escribirle las variables correctas y los números y las cantidades correctas para poder entender qué es lo que nos está diciendo. Entonces, si yo vengo, por ejemplo, y supongo que yo desplacé mi demanda hacia 1 y que yo la desplacé, pero que el mismo evento me dice que mi demanda se va a desplazar que mi oferta se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, la intersección de mi nuevo punto de equilibrio va a ser
la intersección de las dos nuevas curvas, tanto mi oferta como mi demanda. Entonces, este va a ser mi equilibrio número 1. Paso de este equilibrio a este equilibrio. Este equilibrio me genera una cantidad de equilibrio diferente a la anterior y un precio de equilibrio diferente al anterior. Pero yo puedo tener un escenario, por ejemplo, en el que me haga referencia a un ejercicio, qué sé yo, y decirme que represente que el precio se mantiene constante y que la cantidad consumida o demandada aumenta. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Precio constante y que yo solo vea reflejado que las cantidades aumenten. Entonces, yo borro este gráfico, por ejemplo, y vuelvo a hacer un escenario, ¿verdad? Queriendo representar que mi precio sea constante, equilibrio cero, mi precio de equilibrio constante. Cuando yo represento mi precio de equilibrio constante, yo le coloco una barrita sobre arriba y eso me quiere decir que es constante, ¿verdad? Entonces, y que la demanda aumentó, por ejemplo, ¿verdad? La demanda aumentó, pero que el mismo evento me dice que la oferta provoca un incremento. Entonces, bueno, yo hago este escenario, por ejemplo, ¿verdad? Muy similar. Este se convertiría en mi nuevo equilibrio de mercado. Y yo tengo mi cantidad de equilibrio, pero veo que mi nueva cantidad de equilibrio aumentó. Entonces, el precio es constante, pero las cantidades son diferentes. Las cantidades pasaron de un número de unidades en miles de millones, por ejemplo, de 10 o a 20, por decir así. Entonces, aquí yo estoy representando que mi precio es constante y que mis cantidades aumentan. Entonces, veo, por ejemplo, en este escenario que la magnitud o el desplazamiento entre una oferta, entre una demanda y otra, es similar acá. Yo puedo hacer este mismo escenario representando, por ejemplo, que la cantidad sea constante y que el precio aumente o disminuya. Y tengo que ver cómo plantearlo según el caso del ejercicio que me estén diciendo, ¿va? O que el desplazamiento sea menor o mayor que 1. Entonces, estas magnitudes, estos movimientos que hay entre estas situaciones, nos sirven mucho en el capítulo número 5 que habla sobre lo que son las elasticidades. Entonces, es un grado de sensibilidad que tiene el precio, la cantidad demandada, perdón, o ofertada en relación a los precios. Entonces nosotros a través de una elasticidad lo podemos medir. Pero tácitamente nosotros podemos construir con diferentes eventos, precios constantes, cantidades constantes, un aumento en la cantidad, un aumento en la oferta, un aumento en la oferta, un aumento en la demanda. También yo puedo hacer ejemplo, una disminución en la oferta, una disminución en la demanda, qué pasa con la variable precio, aumenta o disminuye. O sea, hay muchos escenarios, o sea, no hay nada escrito y que esté escrito en piedra, que sean como los 10 mandamientos, que usted no los puede cambiar, que ya fueron dados, sino que aquí una cosita pequeña, eso produce que nosotros podamos hacer otro escenario. Entonces, por eso es sumamente importante el análisis sobre los ejercicios, la interpretación sobre las variables, conocer esas aplicaciones, conocer esos conceptos para que nosotros podamos jugar con ellos, para que nosotros podamos ver más allá de lo que nos dice un simple concepto, sino cómo aplicarlo. De eso se trata. Estas clases de economía son de análisis y esta clase comienza, digamos, con principios micro, macro, tienen un grado mayor, pues, y de repente ustedes ya han escuchado cómo son estas clases, pues, pero son ideas principales, o sea, esto es como la base, esto es el comienzo, o sea, de tener ese panorama un poquito más abierto, ¿verdad? De eso se trata, por ejemplo. Entonces, vamos
vamos a ver, por ejemplo, en este capítulo, en los problemas y aplicaciones que están al final, ahí hay cualquier cantidad de ejercicios, sin números, con números que se pueden trabajar, de poder saber qué voy a mover, qué curva voy a desplazar y todo lo demás. Es cuestión de analizar, de interpretar y de aplicar la teoría que está dentro del material. Pero hay ejercicios prácticos que, por ejemplo, llaman mucho la atención. Vaya, tenemos el ejercicio número 11, por ejemplo, que habla del mercado de pizzas. Y que nosotros, por ejemplo, al momento de tener una tabla, nosotros identificamos cuál va a ser mi precio de equilibrio, cuál va a ser mi cantidad de equilibrio. Digamos, en esa tabla que tenemos del mercado de pizza, eh, nosotros vemos que el precio de equilibrio va a ser 6 y que la cantidad de equilibrio va a ser 81. ¿Por qué? Porque ahí está representado en esa tabla, en ese cuadro, en ese plan de oferta y de demanda que dice que la cantidad demandada es 81 y que la cantidad ofertada es 81. O sea, nosotros aquí ya conocemos sin necesidad de graficar, que graficar es lo más sencillo, es lo más fácil, cuál es mi precio de equilibrio y cuál es mi cantidad de equilibrio. Entonces, y que todo lo que está por debajo de mi precio, todo eso representa un excedente y todo lo que está por encima representa una escasez, perdón, y todo lo que está por encima representa un sobrante, ¿verdad? O un exceso de la oferta. Lo de abajo es una escasez, ¿verdad? Entonces, ahí nos podemos contestar esas tres preguntas. Pero bueno, por ejemplo, me llama mucho la atención y realmente son los ejercicios que yo más utilizo, este tipo de ejercicios de aplicaciones de fórmula, como es el ejercicio número 15, por ejemplo. Y lo vamos a, lo vamos a plantear acá, ¿verdad? Para que tengan una idea. En la plataforma yo les subí unos videos, un video creo que hay de una persona ahí explicando un ejercicio utilizando ecuaciones. Excelente, o sea, eso no le va a cambiar. Probablemente este sea un poquito diferente, ¿verdad? Sin embargo, la base está en las dos cosas. Pues. Entonces, la idea mía de subirle tantos videos es para que usted tenga una idea mayor de lo que son estos conceptos y que igual son videos aplicados al contenido de las unidades. Pues. O sea, no son videos que están más allá. Yo para subirle esos videos, yo tengo que ver 10, 15 videos más, por decir así, y descargar ese y estárselo subiendo, pues porque son para ustedes, para que tengan un mayor conocimiento. Por ejemplo, dice ahí el ejercicio número 15. La investigación de mercado ha revelado, dice, la siguiente información sobre el mercado de barras de chocolate. Rica el chocolate, a mí me encanta. El cuadro de demanda puede ser representado por la ecuación de la demanda, ¿verdad? Ahí dice C sub D, que es igual a 1600 menos 300P, donde C sub D es la cantidad demandada y P es el precio. Entonces, vamos a decir que nuestra demanda está representada por 1600 menos 300P, que nuestra oferta está representada por 1400 más 700P. 700P. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, dos ecuaciones, y sin necesidad yo de tener esto de acá, yo identifico cuál es mi oferta y cuál es mi demanda. Y es muy conocido. El signo menos al centro de mi ecuación, porque este valor puede ser negativo. Yo puedo tener negativo. Aquí yo puedo tener, decir, 1400, negativo 1400 más 700P. Pero este signo que tengo acá, que es un signo de fórmula, ¿verdad? Me determina que esto es mi demanda. Mi demanda siempre va a llevar un signo menos. La oferta siempre va a llevar un signo más. O sea, este signo me dice que en la medida que el precio aumenta, mi cantidad demandada va a disminuir de 300 en 300. Y acá, que en la medida que mi precio aumenta, mi cantidad ofertada va a aumentar de 700 en 700. Cuando yo construyo una tabla de demanda o una tabla de oferta. Eso es lo que me está diciendo esos signos. Sin embargo,
Este ejercicio no le dice otras cosas, solamente le dice calcule el precio y la cantidad de equilibrio. Este ejercicio perfectamente le puede decir construya una tabla de oferta o una tabla de demanda. Es decir, usted va a tener por acá, que se lo voy a dejar de tareita, vamos a ver, ¿verdad? Va a tener la variable precio, cantidad demandada, cantidad ofertada. Y usted puede utilizar los precios y puede decir, voy a utilizar los precios, voy a comenzar un precio de 0, 100, 200, 300, 400, 500, usted puede llegar. Y usted lo que va a hacer es que este precio lo va a sustituir, ¿verdad? En la variable precio para poder encontrar cuánto es su cantidad demandada. Pero bueno, nos pide aquí otras cosas, que son las que están ahí. Dice, calcule el precio y la cantidad de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar, mi demanda va a ser igual a mi oferta. Y voy a decir, 1600 menos 300 P es igual a 1400 más 700 P. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que normalmente yo hago? Bueno, lo normalmente que yo hago es todo lo que tiene la variable lo dejo de un lado y lo que no tiene variable lo paso del otro lado. Entonces, ¿dónde se me hace más fácil? Bueno, vamos a dejar 1600 menos 1400 y del otro lado 300p más 700p. 1600 menos 1400, tengo 200, es igual a ¿cuánto? A 1000p. Despejo para p y 200 entre 1000, ¿cuánto es esto? P viene a ser a 5, sería, vamos a ver, P igual a 5. Ningún precio de equilibrio a usted le va a dar, óigame bien, ningún precio de equilibrio a usted le va a dar negativo. Los precios siempre van a ser positivos. Entonces, 200 entre 1000, 0.20, ¿verdad? 0.20. Yo decía 5 acá, miren. 0.20. Ese es su precio de equilibrio. Entonces, si yo quiero encontrar mi cantidad de equilibrio, este valor lo voy a sustituir en la variable P y lo que me dé de este lado tiene que ser igual a lo que me dé de este otro lado. Este lo sustituyo acá, opero 1600 menos 300 por 0.20, del otro lado 1400 más 700, 0.20, y si de este lado, supongamos, me da 5 y del otro lado me da 5, quiere decir que mi cantidad de equilibrio es 5. Si aquí me da 5 y aquí me da 4, aquí hay un error en el planteamiento del ejercicio. Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ir viendo, y en la medida que usted vaya leyendo y vaya viendo más ejercicios, va a adquirir mayor conocimiento de lo que es el cálculo de precio de equilibrio y cantidad de equilibrio utilizando ecuaciones de oferta y demanda y ecuaciones lineales. No vamos a ver ecuaciones exponenciales, por decir así, que también se pueden trabajar o utilizando integrales, qué sé yo, pero vamos a ir básicamente a esto que es lo que nos habla este capítulo de lo que es oferta y demanda. Entonces, nos quedamos hasta aquí. En la próxima sesión, en la próxima reunión, vamos a hablar acerca de lo que son las elasticidades. Igual tiene bastante trabajo y está relacionado, y vamos a de repente a ver un poquito acerca sobre lo que es la pendiente, o vamos a esperar los muchachos que nos hablen sobre eso, ¿va? Pero eso sería todo por el momento. Eh, Solo permítame, William.